Hola, hola, buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana. Ahí está la mamá. El Señor Jesús la bendiga. Saludos. El Señor te guarde en su precioso nombre. Ahí está mi hermana Ani, mi hermano Gastón. El Señor los bendiga. Buenos días. Hola, hola, mi hermano Ben. Buenos días. El Padre te bendiga, te guarde en su precioso nombre. Ahí está mi hermana Carolina Soto. El Señor Jesús te bendiga. Mi hermana Nina. Señor te guarde. Buenos días, buenos días. Oiga, ahí está Lucerito. Amén, amén. Amén, Nina. Ahí está entonces Lucerito también. Mi hermana María Teresa. Hola, buenos días, hermana María Teresa. El Señor Jesús la bendiga y la guarde en su precioso nombre. Esperando que todo esté bien. El Señor la bendiga. Helen, hola, buenos días. También Yesenia, buenos días. Hermana Ana Solano. Amén, amén, hermana María Teresa. Angie, hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahí está entonces la hermanita Carmencita. Hola, Jesús te bendiga, Carmen. Marco, el Señor te bendiga. El Señor te guarde en su precioso nombre, Marco. Saludos en esta mañana preciosa entonces. Eso, mi hermana Gabriela. Hola, buenos días. El Señor la bendiga y la guarde en su precioso nombre. Sigamos aquí entonces. Hola, Cristina, buenos días. El Señor Jesús te bendiga. Saludos. Esperando que con la ayuda del Padre estén bien, que Alonso siga mejor. Se me fue ayer llamarlos, pero bueno, entonces, nada, esta mañana espero pues con la ayuda del Padre que todo esté bien. Y bueno, entonces, amén, amén. Gracias, mi hermano Ben. El Señor Jesús te continúe bendiciendo. Hola, mi hermano Martín. El Señor te guarde y te bendiga en su precioso nombre. Saludos. Saludos, saludos, saludos. Bien, entonces, bueno, aquí estamos entonces agradecidos con el Padre por este tiempo que nos permite estar aquí de mañana buscando su rostro para compartir juntos esta vida de fe, agradecidos con el Padre por un día más, porque con el entendimiento sabemos que un día más significa un día menos y hoy estamos más cerca que cuando creímos al principio. Hola, mi hermana Mariela Ortiz, el Señor Jesús te bendiga, mi hermana Mariela desde Bucaramanga, la ciudad bonita. Ahí está, entonces saludos para usted, mi hermana, para don Alfonso también, para la familia extendida allí. Ahí está Fred Villalta, amén, amén, amén. Gracias, Fred, el Señor Jesús también te bendiga y obre con poder y gloria en tu vida, en tu casa, en la vida de Rebe, en la vida de Yasmín, que sea el Padre bendiciéndolas y ayudándolos siempre. Ok, bien, entonces bueno, se siguen sumando y yo pues aquí sigo saludando y como les comparto siempre, pues es un gran privilegio. Agradecido estoy entonces con el Padre de poder vivir y compartir junto a ustedes esta vida de fe, este caminar de vida cristiana, este caminar hacia esa promesa maravillosa, alcanzar esa promesa maravillosa que el Padre nos dio por medio de su Hijo Jesucristo, esa vida eterna, esa gloria inmarcesible, esa gloria eterna en el reino de los cielos junto a Él y a su Hijo Jesucristo. Amén, amén, Martín. El Señor también te bendiga más. Y bueno, entonces, bien, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a comenzar bien, vamos a comenzar con el pie derecho, orando, clamando, pidiendo al Padre por esa llenura de su Santo Espíritu para que sea el Padre a través de su Santo Espíritu obrando con poder y gloria en nosotros y pues capacitándonos para que no sea solamente en nosotros, sino a través de nosotros. Entonces ahí está Hazel, hola, amén, amén. El Señor Jesús te bendiga más también, mi hermana Hazel, amén, amén. Mayrita, hola Mayra, el Señor te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Bueno, entonces vamos a orar con esa intención de que pues entonces el Padre nos capacite y nos ayude para que entonces eso que por gracia también hemos podido recibir, por gracia podamos compartir, que seamos piedras vivas, que seamos instrumentos preciosos en sus manos para que su palabra viva y eficaz corra en nosotros y a través de nosotros.
Ahí está mi hermana Ana Yancy. Hola Ana Yancy, Jesús te bendiga, te guarde en su precioso nombre. Saludos para ti, para tu casa también. Anhelando y deseando de todo corazón que sea el Señor bendiciéndolos y ayudándolos. Y bueno, entonces ahí vea, pegadita está la otra Ana Victoria. Ana Victoria, el Señor te bendiga. Y ya van nuestras dos Anas. Falta solamente Ana Solano, estas chicas Anas. Y bueno, entonces nada, oramos. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy venimos, Señor, delante de ti, yo y mis hermanos puestos de acuerdo, para reconocer, Padre, tu deidad, tu exclusividad, como el único Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, el Padre de quien proceden todas las cosas, y a tu Hijo Jesús, el Cristo, como el único Señor, suficiente Salvador al que enviaste al mundo, el que vivió, murió, resucitó y derramó su sangre preciosa en esa cruz para el perdón de nuestros pecados, y que es Padre a través de la justicia que es por medio de la fe que es en Él y en su obra en la cruz, que hoy podemos, Señor, y tenemos este privilegio de estar en tu presencia, en la presencia de un Dios santo y decirte, Abba, Padre. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque sabemos que no es de todos la fe y que no en todos hay este conocimiento. Te damos gracias, Señor, por poder plenamente, Señor, estar claros con respecto a cuál sea, Señor, esa buena voluntad tuya, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, te damos porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar este gran privilegio de poder, Señor, hoy venir y estar delante de ti sabiendo que no han sido nuestras propias obras, justas o injustas, lo que nos permite o nos impide acercarnos a ti, estar en tu presencia, sino que solamente gracias, Señor, a la obra de tu Hijo en la cruz, a esa sangre preciosa, hoy podemos y tenemos este gran privilegio, Señor, habiendo recibiendo, Señor, el perdón de nuestros pecados, Señor, ser adoptados, hechos hijos tuyos, Señor, para esa esperanza eterna de una gloria inmarcesible, corruptible, junto a ti, a tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, en esta hora nosotros estamos, Señor, aquí porque anhelamos el conocimiento y el entendimiento, la sabiduría, el poder y la revelación de tu palabra. Por amor a tu nombre te clamamos, te pedimos, Padre nuestro, que tu reino venga con poder, Padre. Que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, capacitándonos a través de tu palabra, Señor, para que nosotros podamos, Señor, conocerte, entenderte y obedecerte más y mejor, para que tu palabra viva, corra y produzca vida en nosotros, y no solamente en nosotros, sino a través de nosotros, y para que, Padre, nos capacites, para que lo que por gracia recibamos, por gracia podamos dar. Nosotros, Señor, conocemos el mandamiento que tu Hijo Jesucristo nos dio, de predicar el Evangelio del reino de los cielos a toda criatura. Permítenos, Señor, con elocuencia hacerlo bien, de manera correcta, Padre bueno y misericordioso, pudiéndoles anunciar no solamente que tu propósito es que vean el reino, sino que entren en él, Padre. Ayúdanos para que lo podamos y lo hagamos de manera diligente, esforzada, Señor, y valiente, sin apartarnos de tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos a conocer bien y aprender bien por medio de la Biblia, para que también por medio de la Biblia, habiendo aprendido bien, podamos enseñar bien, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, para que podamos, Señor, presentarnos delante de ti como obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad. Obra con tu Espíritu Santo por amor a tu nombre, Padre nuestro. En esta hora, Señor, te pedimos para que las tinieblas retrocedan, para que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, para que sean ángeles añadidos alrededor de nosotros, Señor, para que quites todo estupor, toda indiferencia, toda distracción. Ayúdanos, Padre bueno y misericordioso. Ayúdanos, Señor, para que nada nos perturbe, para que nada nos distraiga, para que podamos estar enfocados, Señor, en poder, Padre, aprender bien, para también lo que por gracia recibamos, por gracia poder compartir, dar. Por favor, ayúdanos, Señor, a cumplir el mandamiento de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ser verdaderamente, Señor, sus discípulos.
Ayúdanos, Padre Señor, a obedecer a nuestro Señor y Maestro, Salvador, Padre, a tu Hijo, Padre. Por amor a tu nombre te lo pedimos, porque en el sepulcro nadie te alabará y nadie invocará tu nombre en el Seol, Padre. Somos conscientes, Señor, que si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que la construimos. Apartados de ti nada somos, nada podemos hacer. Ayúdanos, Padre nuestro. Ayúdanos por amor a tu nombre y a tu gracia, Dios de los vivientes. Tu buena voluntad nos encomendamos y en el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Entonces, oiga, ahí está mi hermano Mauricio. Jesús te bendiga, Mauricio, el Señor te guarde en su precioso nombre. Ahí está entonces José Luis Rivas también. Hola, José. Ahí está la tía Roxana. Buenos días, el Señor Jesús la bendiga. Ahí está el hermano Juan Manuel. El Señor Jesús te bendiga. Saludos entonces para todos, para todas en esta mañana, pasados por buen frío. Sí, eso sí está haciendo al por mayor. Bien, amados hermanos, bueno, entonces bien. Hola, mi hermana Yesenia, Michael. Eso, el Señor Jesús les bendiga. Sorbito, a ver, estoy en estrecho, no sé si de agua o de cafecito. Gracias al Señor. Ay, ya hay café, que es lo último. Gracias. Ay, gracias. Todavía no sabía. De verdad que le cuesta a uno tomar decisiones buenas en la mañana. Entonces no había así tomar agua o café, qué loco, imagínate. Qué loco. Cuidado, pierdo. Eso, Michael. Bien, bueno, nada más, hermanos, entonces vamos con fuerza en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, el propósito de esta enseñanza el lunes en la mañana es repasar lo que durante el servicio, el día de ayer, entonces, por gracia del Padre, nos dio. Esto con el ánimo, pues, primeramente, de reforzando ese conocimiento que sea de provecho para nuestra propia vida de fe, pero también entonces con el deseo de poder capacitarnos bien para poder entonces lo que por gracia recibimos, por gracia poder compartir, poder dar. Esa palabra entonces, digamos que es en este momento, llamémoslo así, para este estudio rema en nosotros, o palabra que se hace vida, es allí ¿se acuerdan? Timoteo, primera de Timoteo. Café, dice Nina, claro, por supuesto, qué loco. O sea, ¿cómo voy a tener claro lo que es bueno desde por la mañana? Segunda de Timoteo, perdón. Capítulo 2, versículo 15. Jairo Guzmán, hola, Jesús te bendiga, amén, 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 Jairo, también. Rocío, el Señor Jesús también te bendiga, feliz día. El Señor los guarde en su precioso nombre, a ustedes, a su casa. Sea el Padre obrando con poder y gloria en sus vidas. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 2, Eduardo, buenos días, el Señor Jesús te bendiga. Capítulo 2, versículo entonces 15. Dice así: procura con diligencia presentarte, a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, esa es la razón, el motivo por el cual entonces como tal nosotros debemos esforzarnos por escudriñar, por aprender bien por medio de la Biblia, para poder entonces, así como dice aquí, presentarnos delante del Padre como obreros aprobados, que usan para bien, que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad. Entonces, está haciendo referencia, escúcheme bien, cuando dice que no tiene de qué avergonzarse, es tener claro cuán importante es el testimonio de la vida, de la palabra, de la obra de la palabra en mi vida.
¿Ve? El testimonio de la palabra en mi vida. Porque entonces yo no puedo, digamos, pretender ser luz de la calle, oscuridad de la casa. Yo no puedo pretender entonces ir, digamos, a exhortar, a redarguir. A través de mí, pues que Dios vaya a exhortar, a redarguir por medio de su palabra a otras personas cuando entonces no lo ha hecho o no lo ha hecho, no lo he permitido o no lo ha hecho ni siquiera en mi propia vida. Entonces por eso es tan importante el testimonio personal. Por eso es tan importante entonces como que nosotros, para presentarnos como obreros aprobados, pues entonces es precisamente trabajando. Y obrero tiene entonces ese significado de trabajador, que me he esforzado y he trabajado y que estoy esforzándome y estoy trabajando para que Dios, por medio de su palabra y a través de su Espíritu Santo, obre, trabaje en mí, actúe en mi vida. Eso, Eduardo, amén, amén. Lo mismo, un abrazo, el Señor Jesús te bendiga. Entonces que yo tengo que también entender que debo esforzarme como cristiano para poder entonces vivir una vida llena de fe, llena del Espíritu Santo, para que entonces el Espíritu Santo obre en mí por la palabra primeramente, y que esa palabra entonces que hay en mí pueda reflejarse y manifestarse actuando en mi vida, en la vida de los demás. ¿Ven? Mi hermana Margarita, hola, el Señor Jesús te bendiga. Entonces, maravilloso que tengamos presente, que tengamos claro de que debemos tener y en cuenta la importancia de nuestro propio testimonio, ¿ve? De la palabra de vida, entonces obrando y trayendo vida primeramente en mí, primeramente en mí. Yo no puedo, digamos, pensar en ir y tratar de compartir entonces un remedio que todavía yo no he estado convencido o no, digamos, ha causado efecto primeramente en mi vida. Entonces, para ir a recomendarle un jarabe para la tos, y Willy, tomes este jarabe para la tos, que es lo mejor que existe, que es lo mejor que hay. Buenísimo, buenísimo ese jarabe para la tos. Tómeselo sin ningún temor. Amén, amén, mi hermana Margarita. Y resulta que entonces, en realidad, pues yo nunca he tomado el jarabe. Y en el momento entonces, digamos que lo estoy recomendando, lo estoy haciendo simplemente porque, digamos, en su momento alguien más me lo recomendó. O porque, digamos, manejaron una publicidad engañosa o una publicidad, digamos, que me impactó. Y yo me encuentro entonces ahora dando fe y recomendando ese remedio de manera entonces, llamémoslo así, religiosa e irresponsable, sin ni siquiera entonces haber entonces yo mismo experimentado la efectividad de ese jarabe. Entonces, no tomes ese jarabe que es buenísimo, eso es lo último que hay para la tos. Y usted le pregunta a la persona, le dicen a uno así, usted le pregunta, ¿y ya te lo tomaste? No, yo no me lo he tomado, pero es que me lo dijo fulana que se lo tomó. Y entonces ella me dice que, mejor dicho, no hay después de ese jarabe, no sigue, que eso es, mejor dicho, la pomada canaria, que es lo último. Ya.
Ah, bueno, pero entonces vos no te lo has tomado. No, 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 yo no. Te digo yo que no, fulanita. O en la televisión entonces, o salió tal actor, o salió fulano de tal recomendándolo. Ah, ok, bueno, bueno. Y la persona finalmente tal vez entonces igual pueda que haga caso. O incluso entonces tal vez, muy probablemente ni siquiera también esa persona se tome el jarabe, pero más adelante pueda encontrar, se vaya a encontrar a otra persona y va a decir entonces la misma cosa. Mira, tómate el jarabe que fulano me... No, tómate ese jarabe que eso es lo último. Y va ahí. Así ocurre y eso es entonces de manera religiosa. Por eso, o sea, no solamente entonces como una vana repetición, que es a lo que, digamos, es la referencia correcta cuando se dice de manera religiosa, sino de manera irresponsable. ¿Cómo? De alguna manera yo, ¿cómo entonces, cómo yo voy, de qué manera pues yo voy a dar fe acerca de la efectividad de algo que yo ni siquiera entonces yo mismo ni siquiera he experimentado, he probado? ¿Ven, mis amados hermanos? Entonces es importante que tengamos entonces presente de que aquí entonces no se trata de, digamos, el cristianismo y la fe cristiana y dar cumplimiento al mandamiento de predicar el evangelio. Entonces no se trata es de eso, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando se refería acerca de los fariseos, los llamaba a ellos mismos hipócritas. Se refería a ellos y les decía entonces hipócritas. Allá en el Evangelio, miremos un momento por favor, en Mateo, perdón, Evangelio según San Mateo, capítulo 23, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo precisamente entonces con esa fuerte palabra se refería hacia ellos, hacia los escribas y los fariseos. En el capítulo 23 dice así, versículo 1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que van entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Esta parte es importante, entonces, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ojo. Hola Adriana, el Señor Jesús te bendiga, Nana, el Señor te guarde en su precioso nombre. Ojo que entonces, bien, aquí cuando dice entonces en el 15, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Prosélito significa una palabra, prosélito,
es alguien es una persona a la que se le ha predicado la fe judía y la ha aceptado. O sea, es una persona que se convirtió al judaísmo. O sea, es una persona a la que se le predicó y se convirtió al judaísmo. Pero entonces, escúchenme, dice que recorren cielo, mar y tierra para hacer un discípulo. Y cuando lo hacen, ese discípulo, pues lo hacen 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Entonces, precisamente es, digamos, por eso los dice hipócritas. ¿Ve? Porque dicen, pero no hacen. Entonces, lo más grandioso y lo más maravilloso es que nosotros debemos entender que la vida de Dios fluye de manera milagrosa en el creyente y a través del creyente. Y que el propósito entonces, como siempre les he dicho, no es pensar o estar tratando de que capacitarme y entonces enfocándome en dar cumplimiento al mandamiento y predicar, sino que el enfoque primeramente debe entonces ser que con corazón dispuesto a compartir yo reciba la palabra con ánimo voluntario, pero que la primera intención, el primer deseo en el corazón debe ser que Dios el Padre, por medio de su Santo Espíritu, a través de esa palabra, actúe primeramente en mi vida. En mi vida. Por eso entonces debo esforzarme por presentarme delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa para bien la palabra de verdad. ¿Ven? Entonces es importante, muy importante que entendamos entonces que es la eficacia de esa predicación. La predicación es congruente y que debe ir entonces con mi testimonio. ¿Ven? Yo no puedo ir a hablar de libertad en Cristo, no puedo hablar de vida en Cristo, donde entonces efectivamente pues yo no he experimentado esa libertad y no he experimentado esa vida. Y mucha atención porque entonces, digamos, no consiste en, entonces, escúcheme bien, Marce, hola, el Señor Jesús te bendiga, saludos. No consiste entonces en, como de alguna forma, muchas personas entonces, digamos, pueden llegar a levantársele argumentos en su vida, en sus corazones, acerca de que entonces no pueden y no deben hablar y permanecen calladas y no comparten y no dicen absolutamente nada, porque entonces aún en sus vidas existen, digamos, debilidades, concupiscencias, y entonces por eso mejor optan, por decirlo de alguna manera, por simplemente quedarse callado. Y entonces el punto aquí es que, como les dije ahorita, la vida de Dios corre de manera milagrosa. La vida de Dios corre de manera milagrosa en mí y a través, en el creyente y a través del creyente. Y que entonces lo más importante aquí es, hermanos, es esa relación con la disposición en mi corazón con el Señor. O sea, si realmente entonces en mi corazón hay ese arrepentimiento y hay esa fe por medio de la cual entonces yo me estoy acercando al Padre y estoy buscando entonces efectivamente con un deseo profundo y un anhelo en mi corazón. Amén, amén. Marce, Jesús te bendiga más. Sandrita, hola, buenos días, el Señor te bendiga. Saludos, Sandra. Anhelando y deseando efectivamente
cada día ser más limpio, cada día ser más agradable delante de sus ojos y por ende delante de los hombres, porque ese es el efecto de la palabra de Dios. Miremos un momento, por favor, ahí mismo, que no estamos largo, en Mateo. Vean cuál es el proceso de la vida cristiana, de la vida de fe. ¿Dónde fue que les dije? Bueno, no, mirémoslo en Lucas, perdón. Capítulo Evangelio según Lucas. Capítulo 2. Hola, buenos días, Ileana Valverde. El Señor Jesús la bendiga. Ileana, saludos para usted, para su casa, esperando pues que con la ayuda del Padre estén bien. Entonces, ustedes, sus hijos, Samuel, Natalia, sus nietos. Capítulo 2. Entonces, habla acerca de en el momento que nuestro Señor Jesucristo tiene entonces la edad de 12 años. O sea que es, digamos, un niño. Jesús, el niño, y por eso dice ahí el título, el niño Jesús en el templo, el 2:41. Perdón, no les había dado el versículo. Dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Ven? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Ese es el proceso del crecimiento de la vida de fe, de la obra entonces de la palabra y el Espíritu Santo en el creyente. Crecía en gracia y en sabiduría, en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. La palabra entonces de Dios que actuaba en mejorar cada día más esa relación suya con el Padre, y pues que esa relación, el mejoramiento de esa relación suya con el Padre se reflejaba en la relación con el prójimo. Por eso entonces cuando le preguntan acerca del principal mandamiento, dice: el principal mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo puede ser semejante? ¿A qué se está refiriendo? Pues que entonces el segundo es reflejo del primero. Que el segundo es reflejo del primero. Dice así, entonces si es semejante no hay, entonces no puede existir, entiéndame, un primero y entonces un segundo. Porque dice así, el primer más grande mandamiento y el segundo es semejante. Entonces, ¿cómo puede? Por eso es, de esa manera funciona.
que el segundo es reflejo del primero, porque entonces por medio de la palabra y a través de la obra del Espíritu Santo, la palabra me limpia, pero me limpia primeramente delante de Dios, me limpia delante del Padre. Y consecuencia, producto de esa limpieza, de esa palabra de Dios para con el Padre, entonces efectivamente eso es o marca o se refleja en mi relación con mi prójimo. Por eso entonces en la Biblia, en el Evangelio según San Juan, el Señor, el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, es mentiroso. Porque ¿cómo puede hablar de amor a Dios que no ha visto si no ama a su hermano al que está viendo? Recuerda, vamos allá, no lo parafraseo, sino miremoslo. En Primera de Juan. Amén, amén, Iliana. Capítulo 4. Primera de 4. Versículo 20. 20 y 21. ¿Qué dice? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero entonces, importante que entonces podamos entender que esa es la eficacia de la predicación de manera correcta por el Espíritu Santo del Evangelio. La eficacia. Entonces que un discípulo de manera eficaz puede predicar y hacer otro discípulo. De igual manera, un simple creyente puede predicar y hacer a otro un simple creyente. Y de eso entonces, de discípulo, de creyente y de discípulo, es entonces, escúchenme bien, que precisamente aprendíamos ayer. La diferencia entre ser discípulo y ser entonces creyente o multitud. ¿Recuerdan? Entonces, ahora sí, allá a la porción que comenzamos en Lucas capítulo 14. Versículo 25. Dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bien, entonces, de eso era que entonces, escúchenme bien, aprendíamos durante la predicación el día de ayer.
Esa es la palabra entonces a través de la cual el Padre nos está exhortando y nos está entonces manifestando el propósito entonces como tal, completo, acerca de su voluntad. Entonces, el propósito final acerca de su voluntad es que podamos entonces, el hombre pueda convertirse entonces en discípulo de su Hijo Jesucristo. O sea que la persona pueda entonces convertirse en cristiana, en discípulo, en cristiano. Y eso es entonces diferente. Discípulo es seguidor de Cristo. Eso es cristiano, un seguidor de Cristo. Y otra cosa es entonces ser creyente, simplemente salvo o simpatizante. ¿Ven? Entonces, ahí es donde debemos entender que así como acabamos entonces de leer, procura presentarte delante de Dios aprobado, como obrero, aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa para bien la palabra de verdad. Entonces, usar para bien la palabra de verdad es poder entender y conocer y esforzarme por aprender bien lo que la Biblia me está enseñando, lo que Dios me está enseñando a través del Espíritu Santo, me está enseñando a través de la palabra. De cuál sea entonces y cuál es el propósito de la voluntad de Dios, el propósito final. ¿Eh? Y pues aprendiendo bien acerca de esto, entonces, como ayer aprendíamos, debemos entender que el todo de la voluntad de Dios no está radicando en como único propósito la salvación del alma, sino que la salvación es de alguna manera el principio de que la voluntad de Dios, perdón, que verás que no, la tenía ahí casi, no la suelto, que disculpe, sino que como les decía, la salvación es el principio de que la voluntad de Dios, que es buena y agradable, perfecta, se lleve a cabo en la vida del hombre. Y no podemos entonces confundirnos con lo que la Biblia enseña, y la Biblia está manifestándonos en el Antiguo Testamento, y con lo que la Biblia enseña y nos está manifestando en el Nuevo Testamento. Y no podemos entonces de manera irresponsable desconocer lo que entonces Dios nos está mostrando a través de su palabra. Hay una entonces diferencia abismal, y que nosotros entonces esa diferencia abismal, todo esto ocurre solamente gracias a la revelación correcta de la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando no existe o cuando no hay esa revelación correcta a través del Espíritu Santo, pues finalmente todo es lo mismo. Y cosas que digamos están escritas y que se ven gracias a la revelación del Espíritu Santo, cuando no hay esa revelación, entonces son pasadas por alto y no se tienen en cuenta. Y todo es entonces lo mismo. Y ya ustedes entonces de alguna manera, pues yo creo la mayoría de alguna manera, no sé si todos, pero
en su momento lo experimentamos, donde la Biblia simplemente, o lo experimentaron, donde la Biblia simplemente era la Biblia. Pues yo lo experimenté de una manera corta, gracias al Padre, pero lo experimenté y tengo testimonio, donde entonces la Biblia era la Biblia. Y era lo mismo entonces lo que había en el Antiguo que lo que había en el Nuevo. Y era entonces lo mismo Jehová que Jesús. Era lo mismo, todo un arroz con mango. ¿Ven? Y pues la Biblia era la Biblia y de alguna manera todo lo hizo por mí y para mí. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que Cristo es la salvación. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que lo levantó entre los muertos, serás salvo. Y todo pues como tal giraba en torno simplemente en alguna forma, de manera escueta, a todo el amor de Dios para conmigo y de una, llamémoslo así, salvación, pero sin tenerlo ni siquiera prácticamente en sus propias vidas la persona a través de lo cual entonces se recibía, el que era entonces en ese momento pastor, pues sin ni siquiera tener convencimiento ni, digamos, claridad acerca de lo que entonces hablaba o decía. ¿Ven? Como quien dice, recomendando el remedio, así como les decía, el jarabe, sin ni siquiera haberlo probado. Y no es entonces, eso es cierto y no es verdad, y como les digo, todo eso es consecuencia. Y a pesar de que entonces leen la Biblia, a pesar de que entonces usan la Biblia, no hay y no existe entonces la relación con la Biblia a través del Espíritu Santo, porque no obra el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que entonces allá en Juan, que Dios no da el Espíritu por medida. Y por eso entonces, como les dije, no hay diferenciación entre una cosa y la otra, no hay revelación. No hay revelación de entonces de cómo, digamos, está escrito y que solamente, a pesar de que está escrito y yo lo puedo repetir, no tengo claridad de lo que estoy diciendo y de lo que está escrito hasta que no viene el Espíritu Santo. Y que entonces en Hebreos, por eso nosotros nos encontramos en Hebreos capítulo 1. Capítulo 1, como les dije, entonces estas palabras escritas, y solamente cuando obra el Espíritu Santo podemos entender qué es a lo que está haciendo referencia, diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ven, ya hoy con el entendimiento entonces sabemos que una es la palabra del Padre hablada a través de los profetas y otra es la palabra del Padre hablada por medio del Hijo. Y deja claro aquí entonces que el Hijo tiene una característica que lo hace diferente. La palabra del Hijo tiene una característica que lo hace diferente. ¿Cuál es esa característica? Que el Hijo es el heredero. O sea que es una palabra que tiene más autoridad. Entonces, todo se confunde, todo se hace un arroz con mango.
Porque efectivamente, entonces, en el Antiguo Testamento, de lo que habla o a lo que, digamos, el hombre como tal puede o aspira en sí es a la salvación. Y eso es todo lo que, digamos, los hombres del Antiguo Testamento, a lo que los hombres del Antiguo Testamento, a lo que los hombres antes de que el Hijo de Dios se manifestara en el mundo, viviera, muriera, resucitara, derramara su sangre en la cruz, ascendiera al cielo y fuera glorificado, tenían. Pero una vez después de esa glorificación de Jesús, la Biblia dice que 10 días después vino el Espíritu Santo y la gracia, el reino de Dios, el reino de Dios se acercó al hombre. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: bienaventurados bienaventurados vosotros que veis. Bueno, miremos en el Evangelio literalmente: bienaventurados vosotros porque ve en el Evangelio según San Mateo, no, perdón, en el Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículo 24. Estamos ahí cerca, capítulo 10. Versículo 24. Pero veámoslo desde el 23 para que, digamos, nos metamos en el contexto. Dice así: y volviéndose, capítulo 10 de Lucas 23 y 24, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Ve? ¿Y qué fue lo que ellos vieron y ellos oyeron? El Evangelio del reino de los cielos, la buena noticia. Que el hombre entonces, dentro de la voluntad de Dios, es y tiene el privilegio de ser coheredero junto con el unigénito Hijo de Dios de la gloria eterna de la creación de Dios. En el Antiguo Testamento hay evangelio, buena noticia acerca de la salvación gracias a la obra del Hijo, del Mesías prometido por Dios. Pero los hombres del Antiguo Testamento no tienen. Por eso dice: bienaventurados vosotros. Porque hoy entonces nuestra, la promesa nuestra es mayor a la de ellos. Por eso entonces en Mateo 11 ayer vimos y tocábamos acerca de cómo nuestro Señor Jesucristo diferencia entre esos hombres del Antiguo Testamento y la grandeza de los hombres del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto en su sangre.
El mayor de todos los que nacen de mujer, el mayor que se ha levantado es Juan el Bautista. Sin embargo, en el reino de los cielos, el menor es mayor que Juan el Bautista. ¿Ve? Entonces, como les decía, solamente un discípulo puede hacer un discípulo. Y un salvo hace un salvo. Cuando lo único que entonces simplemente como tal se entiende o se ve acerca de que la voluntad de Dios sea la salvación del alma del hombre por la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, entonces eso es lo que se tiene, pues eso es lo que se da. Y por eso a muchas veces las personas entonces le preguntan a uno, o sea que entonces solamente usted tiene la razón y nada más, y entonces solamente usted y su iglesia son los que tienen la verdad. Por supuesto que no. ¿Quién le dijo a usted? ¿De dónde? ¿En qué momento? La verdad la tiene la Biblia y la verdad solamente es revelada cuando obra el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo entonces obra para salvación, santificación y glorificación. Pero que entonces, de alguna manera, entonces, obra para salvación, porque esa es la gracia de Dios. Porque esa es la gracia de Dios. Entonces obra para salvación no solamente, digamos, llamémoslo así, en una iglesia, sino obra para salvación en un hospital, obra para salvación en una cárcel, obra para salvación en determinado momento, en determinado lugar. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Entonces, obra para salvación, a usted lo llaman y entonces hay una persona que está, digamos, prácticamente en su lecho de muerte, moribunda. Y usted entonces, el Señor le da el privilegio de ir y entonces usted dispone su corazón y lleno del Espíritu Santo va. Y en el momento del lecho, de su lecho en la muerte, le manifiesta que Jesucristo es el Hijo de Dios, al que el Padre envió a morir en la cruz y derramar su sangre para el perdón de los pecados. Y que se arrepiente y que ore y le pida perdón al Padre e invoque el nombre de Jesús. Porque todo el que invocar el nombre de Jesús será salvo. Y efectivamente esa persona entonces es conmovida y se arrepiente y pide perdón a Dios y al Padre y eleva su ruego y a su súplica y arrepentido pide perdón por sus pecados e invoca y manifiesta la fe en Jesús, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, pues recibe la salvación. Recibe la salvación. Pero eso, como les decía, no es ni siquiera entonces, llamémoslo así, en una iglesia como tal, o por manos de un pastor. ¿Ven? Pero que entonces, cuando hablamos acerca de la obra de Dios, de la obra del Espíritu Santo de Dios, en la iglesia de Dios, en la iglesia del Señor, entonces no habla o no enseña o no deja y el tema solamente se enfoca en la salvación del alma, sino en la salvación por medio en el perdón por medio y la salvación, perdón, por medio del perdón de los pecados a través de la fe en Jesucristo. Pero después sigue la santificación, que es entonces ahora ya que lo salvó, entonces viva por amor, en gratitud, sírvalo, obedézcalo, para que pueda entonces ser coheredero juntamente con Él. La salvación, la santificación y la vida eterna o glorificación del creyente.
es entonces todo. Ese plan maravilloso que entonces hoy nosotros tenemos en la iglesia cristiana, donde lo que se predica, se enseña es el evangelio del reino de los cielos, que el reino de los cielos se ha acercado, que el hombre ahora por medio de la fe en Jesucristo no solamente puede recibir la salvación, sino ahora también puede obtener la santificación y la glorificación. Que el propósito original, inicial de Dios para con el hombre, ahora es posible llevarse a cabo. Que el hombre fuera a la imagen y conforme a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Que el hombre pudiera seguir el camino del Hijo del Hombre. Por eso nuestro Señor Jesucristo está diciendo: yo soy el camino. Que el hombre pudiera entonces experimentar a través de su paso por esta creación, en obediencia al Padre, a su palabra, a costa aún de su propia vida, recibir como herencia su gloria, la gloria eterna. ¿Ven? Eso es que sea su imagen y conforme a su semejanza, y es algo que está disponible para los hombres hoy. No antes de la muerte y resurrección y ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo. Y eso no ocurre hasta que entonces el Hijo es glorificado. Miremos Juan 7 para que entendamos un poco más acerca de esto. Ay, qué rico, este café no se va a acabar, pero ya se enfrió, pero bueno. Es bueno hasta frío. Cuando es bueno hasta frío. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39, leamos. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Porque Jesús no había sido aún, ¿qué? Glorificado. Entonces Cristo, las primicias, para que en todo tenga preeminencia. Dube, hola, Jesús te bendiga, saludos, buenos días, el Señor te guarde. Saludos para ti, para Renato, que el Padre obre con poder y gloria en sus vidas. Un abrazo a la distancia. ¿Ven? Entonces es eso, lo maravilloso. Hace 8 días estaba entonces en un bautizo y compartía con las personas entonces, con la persona primeramente que se iba a bautizar y con los que estaban entonces alrededor, acerca de, digamos, la mala praxis o la mala práctica entonces de la enseñanza de lo que es en sí la doctrina como tal cristiana. Y les exponía y les decía acerca entonces, digamos, de la doctrina acerca del bautizo. Y cuando se habla acerca de bautizo, lo que la gente habla o piensa o relaciona simplemente es entonces al hecho de entonces bautizarse como tal solamente en agua. Ese es el bautizo. Y eso es de todo lo que de alguna forma le hablan o le enseñan, o lo que la gente, digamos, como les repito, concibe.
El acto entonces de que o salpiquen con agua a un bebé, o en el caso, digamos, de los más de ya cristianos, entonces más cristianos, llamémoslo así, sumergirlos en agua. Pero hasta ahí, punto. Nada más. Y la gente entonces solamente habla o conoce, cuando habla de bautizo, solamente hace relación o referencia al agua. Punto. De ahí el Espíritu Santo y el bautizo en el Espíritu Santo. Es que no, es que nosotros, nuestra denominación, o es que no estamos seguros, si todavía no sabíamos que ahí dice más allá en Hechos, no, ni siquiera habíamos oído que había Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? En Hechos entonces allá dice, entonces narra ese hecho. Miremos allá rápidamente, no parafraseemos, sino vamos a Hechos de los Apóstoles. Hechos 19, escúchenme bien, dice así: ¿listo? Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrían después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Hola Carmen, el Señor Jesús te bendiga, saludos para ti también, para la casa, para don Alberto, para todos, que el Señor los bendiga y obre con poder y gloria. Entonces escuchen bien, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, entonces es importante, vamos a mirarnos en el contexto. ¿Quién es entonces Apolo? Veamos en el 18 antes, en el 18. Capítulo 18, ahí mismo de los Hechos, miremoslo en el 24, para que tengamos quién es ese Apolo. Ay, esperen, ay, que se me tensionó el cuello. Dice 18:24. Llegó entonces a Éfeso, un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. ¿Un qué? Judío, no un cristiano. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo del agua. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Le expusieron más exactamente el camino de Dios, para que nos contextualicemos y podamos entonces ya a la práctica, a lo que estamos aprendiendo. ¿Qué fue o qué era lo que único que entonces, qué era lo que conocía este Apolo? ¿Qué era lo que enseñaba? Dice claramente entonces que él solamente conocía el bautismo de Juan. O sea que, ¿qué era lo que enseñaba? La salvación. Solamente enseñaba la salvación. Conocía solamente el bautismo de Juan. Entonces está hablando es eso. El arrepentimiento en agua, el bautismo en agua para entonces la fe en el Mesías que ha de venir. Y esa es la fe de los hombres del Antiguo Testamento. Pero dice que entonces cuando Priscila y Aquila lo escucharon, le tomaron aparte con amor, con misericordia, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Oiga, no, escúcheme.
Ya no solamente entonces el hombre puede aspirar por la fe en el Mesías a la salvación, sino que ahora puede recibir el Espíritu Santo y ser hecho hijo de Dios, coheredero juntamente con Cristo. Y por eso entonces él ni siquiera lo había oído y por eso ni siquiera lo compartía, porque no lo había recibido. Y hay muchísimas iglesias y hay muchísimos pastores que lo único que conocen es que predican es la salvación por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y cuando hablan entonces acerca de bautizo es entonces que se bauticen y que se bauticen en agua y ya entonces, y el Espíritu Santo, nosotros no somos pentecostales, nosotros somos, o nosotros no, o ya creemos que, y empiezan ya las denominaciones. ¿Ve? No, pero es que se bautizó en agua y reciba el bautizo en el Espíritu Santo, porque el mandamiento del Señor es que se bauticen. Y existe el bautizo en agua y el bautizo en el Espíritu Santo. Porque el fin es, entonces, el fin no es como tal y todo no termina en el nacer de nuevo y ver el reino de Dios, sino nacer del agua y del Espíritu. Por eso el Señor Jesucristo dice claramente, no te maravilles porque os dije que es necesario nacer de nuevo. O sea, no te maravilles porque entonces puedes ver, sino que lo maravilloso es que ahora puede nacer del agua y del Espíritu, por medio de la obra del Espíritu Santo y la obediencia a la palabra, entrar en el reino, ser coheredero juntamente con Cristo Jesús, heredar como hijo de Dios. Esa es la parte correcta, esa es lo que le expusieron. Aparte le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hay muchas iglesias, muchos pastores, muchas entonces de estos lugares entonces que simplemente enseñan la salvación. Y todo gira en torno a la salvación y de alguna manera por gracia, no por obra, sino porque la salvación es por gracia. El Señor efectivamente obra el Espíritu Santo para salvación. Obra para salvación. Obra para salvación. Pero no es el todo. Ayer después del culto un hermano se acercó y me hizo una pregunta. Miremos qué pregunta quiero compartirles qué pregunta me hizo. Quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 9. Pero no lo veamos en el 9, básicamente no lo veamos en el 9, sino que veámoslo desde el 3, y ahora le digo cuál es la pregunta. Versículo 3, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tienen? Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo,
si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y gozo glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagando acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os he anunciado por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Alexandra Arboleda, hola, Jesús te bendiga, buenos días, saludos. Entonces me decía el mismo hermano, me dijo con respecto a, entonces hermano, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9, él mismo me dijo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, él mismo me preguntó y él mismo se contestó. Entonces, dice que obteniendo el fin, pero no como propósito final, ¿verdad? ¿Entendió? Porque está entonces hablando y dejando claro es que hay una gloria incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. Pero que a esa gloria, por supuesto, no se puede acceder antes de tener la salvación. No puedo, entonces en sus palabras en el Evangelio, según San Juan capítulo 10, está diciendo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pues por supuesto, la entrada, la puerta, el propósito inicial es que el hombre pueda, por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, recibir la salvación, nacer de nuevo y ver el reino de Dios. Pero una vez que vea el reino de Dios, entonces reciba el Espíritu Santo y viva por la obediencia a la palabra y herede el reino de los cielos. Y ese es el conocimiento correcto. Por eso siempre entonces estamos hablando acerca de que la fe cristiana, entonces el propósito final, entonces Juan capítulo 17, versículo 3, entonces si esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces está hablando acerca de la obra maravillosa de ya la santificación del creyente por medio del conocimiento acerca de la voluntad de Dios, del Padre con el Hijo. Pero entonces dígame usted, del ladrón en la cruz, siempre les digo, hablamos de ese ejemplo que está ahí, pero siendo el pilar fundamental, nada está puesto por casualidad. ¿Qué vida eterna puede tener el ladrón en la cruz? El Espíritu no recibió el Espíritu Santo. Jesús aún no había sido glorificado. El ladrón en la cruz, entonces, como la gente dice y hablan acerca de teorías y de doctrinas, ¿será salvo? ¿Usted cree que se salvó el ladrón en la cruz? Porque no entienden, porque no hay revelación. ¿Pero cómo? ¿Va a poner usted en duda la palabra de Jesucristo? ¿Acaso es que yo lo estoy diciendo? Jesucristo le está diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero como entonces no hay revelación, entonces para ellos
digamos de alguna manera, entonces, entonces el cielo, el reino de los cielos, todo es igual y entonces ya está en el cielo con el Señor. Porque pues para el paraíso, cielo, es lo mismo, todo. No, 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 no. No, no, no. El ladrón en la cruz está diciendo entonces lo que experimenta y es lo que dice el Señor, la salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por supuesto, creyó en el Jesucristo, creyó en el Mesías enviado y experimentó el arrepentimiento y creyó en él como la esperanza para su salvación y efectivamente el Señor Jesucristo se la confirmó. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor, el ladrón le dice claramente, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vamos para que no parafraseemos, porque no quiero parafrasear, no, debemos parafrasear con cosas tan puntuales. Lucas. ¿Qué dije yo? Perdón, me equivoqué. Mateo. No, Lucas. Capítulo 23. Versículo a partir del 39, por el tiempo. ¿Qué dice aquí? El hermano ven aquí, disculpen, no he puesto. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Amén, amén. Exactamente, esa es la realidad. Lucas, entonces, capítulo 23, versículo a partir del 39, está ocurriendo en la cruz y están dos malhechores crucificados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Está ahí, entonces uno a la derecha, uno a la izquierda. Está entonces plenamente identificado el uso de la voluntad. Hay camino de vida, camino de muerte, bien, mal. Y esos dos ladrones pues representan esas, entonces, como se dice, opciones. Lo que es el uso de la voluntad, el derecho a escoger, porque Dios es amor. Y dice entonces, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué fue lo que le dijo el ladrón? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo le dijo, lo más que puedo dar, lo más que puedes recibir en este momento, que estarás conmigo hoy en el paraíso. Lo que puede y va a recibir es la salvación. Porque Él dice, de cierto os digo, muchos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Porque Él le está pidiendo el reino y el Señor le dice, estarás conmigo en el paraíso. Solamente puedes ser salvo. Porque Él no ha sido aún glorificado. Porque el Espíritu Santo, la gracia completa, que no es solamente la salvación, sino que el hombre puede ser coheredero juntamente con Cristo Jesús, que Dios desde el principio, el propósito para con el hombre es, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, que el hombre experimente y viva, que el hombre experimente y viva lo mismo que el Hijo de Dios en su condición de hombre experimenta. El padecimiento por la obediencia a la palabra de Dios, aún sin importar su propia vida, para que entonces entre en la gloria del Padre y sea heredero de esa gloria que el Dios le da. ¿Ven? Entonces eso es el propósito eterno del Evangelio, ese es el propósito, del Evangelio del reino de los cielos, del Evangelio del reino de los cielos. Y siempre por eso estoy recordando y para mí no es molesto y para ustedes es seguro diciéndole que lo que nosotros predicamos es el Evangelio del reino de los cielos, que el reino de los cielos se ha acercado, que ahora puede el hombre entonces experimentar no solamente el nacer de nuevo por la fe en Jesucristo, sino nacer del agua y del Espíritu, la santificación y ser coheredero juntamente con Cristo Jesús. Ven, mis amados hermanos, que seamos entonces discípulos del Cristo, que seamos sus seguidores, que Él no sea solamente, como les digo, mi Salvador, sino mi Señor y Salvador. Y entonces, hablando nuevamente, retomando ese día, la enseñanza del bautizo, entonces, como les dije, reciban el Espíritu Santo, es el mandamiento del Señor. Bautícense, reciban el Espíritu Santo. No está haciendo referencia solamente al bautizo en agua. Juan ciertamente bautizó y fueron bautizados con agua, pero eran bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Y dice entonces claramente, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Siempre el tiempo no alcanza, pero a eso es lo que está haciendo referencia. Escúchenme bien, para que tengamos claro, en Juan 4, en Lucas 14, donde está diciendo allí, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después, o que rey al marchar contra el otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Todo el tiempo lo que está hablando ahí, lo que está dejando claro el Señor es que no está en la fuerza y en la capacidad del hombre, sino que necesita la fuerza y el poder de Dios, la ayuda del Espíritu Santo. No se puede ser creyente, no se puede, ser discípulo de Jesucristo sin el Espíritu Santo. Y por eso entonces muchas personas solamente viven la salvación, porque no llevan la vida por el Espíritu Santo, porque ni siquiera habían oído que hay Espíritu Santo. Y solamente les da y tienen para la salvación. Pero no pueden entonces aborrecer a su padre, a su madre, a su mujer, o sus hermanos o a sus hermanas. No puede entonces renunciar a todo lo que poseen, porque no está en el hombre. Esa fuerza no está, esa capacidad no está en el hombre. Se necesita el Espíritu Santo. Por eso entonces, amados hermanos, aprendamos bien para que podamos enseñar bien. No los dejemos en la puerta, sino que forcémoslo. Entonces, así como dicen Judas, rápidamente, porque no alcanza el tiempo. Esta noche tenemos que, por favor, los invito para que si asistan presencial, los que puedan, y los que no se conecten, porque voy a hacer, digamos, lo que se llama una fe de ratas, porque vamos a rectificar con respecto a la enseñanza de cosmología bíblica, que
supuestamente, o sea, no, que ya terminamos, pero que entonces tengo que, como les decía, hacer una fe de rata, o sea, rectificar. Porque entonces debemos hablar acerca de las tinieblas de afuera. Debemos entonces aclarar acerca de cuando aprendimos esos lugares que no tocamos y no vimos un lugar entonces en esa enseñanza. Pero rápidamente, perdón, aquí Judas, antes de Apocalipsis, capítulo, no hay capítulo, es solamente uno, en el versículo entonces desde el 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahí está, completo. Y dice: a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ese es el punto. Ese es el punto. Ahí está explicado claramente. Entonces, ¿cómo es? Entonces, bien, por el Espíritu Santo, vida eterna. Y entonces, a otros entonces, solamente, bueno, como el ladrón en la cruz, que sean salvos por lo menos. Que se arrepientan y invoquen el nombre de Jesús para que reciban el perdón de sus pecados, la salvación. Que vean el reino por lo menos. Ese es entonces el punto. Bien, amados hermanos, entonces recordemos que solamente por medio del Espíritu Santo y la llenura y la ayuda de la fuerza y el poder que provienen del Espíritu Santo es que nosotros podemos verdaderamente entrar en el reino de los cielos, así como Jesucristo, así como el Hijo de Dios, que su ministerio, su vida la llevó por el Espíritu Santo. De igual manera, entonces, nosotros debemos llevar la vida por el Espíritu Santo, el cual Dios le ha dado a los que le obedecen. Que es sobre esa disposición de mi corazón por ser obediente y fiel hasta la muerte. Que entonces el Espíritu Santo, lo que es imposible para el hombre, para con Dios es posible, porque no hay nada imposible para Dios. No se puede entrar en la vida, alcanzar la vida eterna, no se puede ser coheredero juntamente con Cristo si no se padece juntamente con Él, y solamente eso es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, que el Padre nos ayude, que entonces podamos entender bien para aprender bien, que entonces nazcan de nuevo, no solamente para que vean el reino, sino que nazcan del agua y del Espíritu para que entren. Y pues primeramente que lo tengamos claro para nosotros, para que lo que por gracia recibimos, por gracia también podamos compartir. Vamos entonces a orar juntos. Padre nuestro, en esta hora: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén, amén. Hola Alejandra, el Señor Jesús te bendiga, el Señor te guarde. Yo no sé si estabas antes conectada, pero hasta ahora te vi, por eso solamente hasta ahora te saludé. Bueno, entonces feliz día para todos.
Los amo mucho y le doy gracias infinitas al Padre por sus vidas. Y nada, nos vemos entonces a partir de las 7:15, con lo que les digo, para hacer una fe de ratas. Creo que no sé si estoy usando bien el término ahí, pero creo que sí, es eso, hacer una aclaración, corregir entonces lo que se habló, lo que se dijo. ¿Ok? Bueno, feliz día para todos. Chao, chao. Jesús les guarde en su precioso nombre.